¿vos qué querés hacer con los piqueteros? ¿Meterlos presos? Acá tenés gente que ha cortado. ¿Querés meterlos en cana a todos? Sí. Por supuesto, si cortaron, sí. Dice el artículo 294 del Código Penal. 194. Es más, ahí le pegaron 294. Y a los que cortaron el 194, sábado... Ah, perdón, y los que cortaron lo dije tantas veces que ya me Perdón, confundí. los que cortaron el sábado, ¿no? A los que cortaron el sábado, si impedían el paso de la gente, sí, también. Sí. Muy bien, señores. Vamos a ver lo que pasó hoy, ¿eh? Un hecho muy grave. A ver, veámoslo. Estaba hoy en las vías del ferrocarril Mitre. Un grupo de trabajadores tercerizados interrumpía las vías del ferrocarril. Interrumpir las vías del ferrocarril es una situación grave. A diferencia de un piquete en la ciudad, el ferrocarril no puede esquivar ese camino. Hay miles de personas que se quedan incomunicadas, que no pueden volver a su casa, que no pueden ir a trabajar. Realmente es un hecho muy, muy grave, muy, muy grave. Lo que pasó hoy, y bueno, intervino la policía y lo que hizo fue, bueno, liberar las vías del tren. Esto duró desde las 10 de la mañana y creo que la liberación fue tipo 4 o 5 de la tarde. Así que vamos a hablar de esto y a debatir sobre esta cuestión. Está con nosotros Mónica Schlotthauer, que es dirigente ferroviaria. ¿Tenés algo que ver con los que hicieron el corte hoy? Mónica, bienvenida. Buenas noches Buenas y noches. gracias por la invitación. Soy delegada del Ferrocarril Sarmiento, no soy del ferrocarril, pero por supuesto apoyo la lucha de todos los tercerizados contra el fraude laboral que significa. Y no es una problemática solamente de ese ferrocarril, sino que es una problemática nacional. Ahora, el fraude sobre los trabajadores. Digo, esa gente no tiene vestuarios, como no tienen vestuario miles y miles. ¿De qué trabaja esa gente? Contanos. Tenés de todos entre ellos. Tenés gente de vía y obra, tenés gente de seguridad, tenés despedidos. Tenés, decir, hay una demanda. Hace más de un año que están reclamando. ¿Pero cobran su sueldo? Sí, algunos sí, otros ya están despedidos. Ahora, compran sueldos precarios. De hecho, en el ferrocarril en el que yo estoy hay sueldos de 36.000 y sueldos de 43.000 pesos por hacer tareas que hacemos nosotros. Gente que no tiene... ¿Pero cuál es el motivo del corte de las vías? El mismo que tienen hace miles, desde la época del asesinato en el Roca, reclaman lo mismo los terceros, exactamente. El pase a planta permanente y un trabajo digno. Pero contanos, a ver... ¿cortaron la vía del ferrocarril por el pase a planta permanente? Sí, si tenés que llegar a eso es porque evidentemente en este país no hay canales de diálogo. Digo porque no es un problema solo, el problema de los trabajadores está en ese ferrocarril, lo tenemos en el Sarmiento también nosotros, con cada vez que haces un reclamo, 1.800 sanciones tenemos en el ferrocarril por reclamar cosas que están dentro del convenio colectivo y derechos laborales. Vamos a discutir sobre el corte de las vías porque fue algo muy fuerte lo que pasó hoy. No, Mónica, lo primero es preguntarte en realidad si vos considerás que cortar una vía es un método válido de protesta. Esto es la primera pregunta y me parece la medular en toda la cuestión, digamos, porque después podemos discutir quiénes son los trabajadores, pero si vos habilitás ese método de protesta, bueno, quiero saber cuál es tu opinión. Mira, yo lo que opino es de que tenés dentro de la cúpula de Trenes Argentinos y desde el Ministerio de Transporte gente que vino diciendo que quería dialogar y desde que está no hace más que atacar a los trabajadores. No me estás contestando la pregunta que te hago. Te estoy contestando primero. No, contestame la pregunta que te hago. Porque acá es fácil echarle a los de abajo, siempre nos echan la culpa. No solo que habilito cualquier trabajo. No, disculpa, ¿me permitís hablar o me trajiste acá? No, quiero que me contestes lo que te pregunto. No, he cortado vías. Y estoy orgullosa de cortar vías como todos los ferroviarios cuando no se nos escucha. Ahora, lo que te tenés que preocupar es que tenemos dentro de la conducción de Trenes Argentinos gente más preocupada en hacer negocios y robarle plata a esa pobre gente como a todos nosotros los ferroviarios y atacarnos. Andá a la justicia y decir quién son. Y tenemos denunciados. Tenés en este país 435 descarrilos en todo el país con esta conducción. Qué lástima que estés orgullosa de parar la el demonio está en la gerencia. Mónica, me parece que el tema, meter acá el tema de descarrilamiento es correr con posibles víctimas, me parece que no es ¿Y no es víctima esa gente? ¿Vos te crees que a alguien le gusta estar ahí arriba? Un descarrilamiento donde la gente puede morir. No, que yo lo que digo es que los mismos responsables de que esa gente tenga que estar en esa situación son los responsables de que tengamos todos los descarrilos que tengamos y los negociados dentro del ferrocarril. Está Ramiro Marra con nosotros, que creó un movimiento antipiquetero. Yo digo, esto no es como un piquete común y corriente. Para mí esto es mucho más grave que un piquete. Lo quiero dejar sentado. Esto no es lo mismo que un piquete. Para mí es realmente mucho más grave cortar una vía que un piquete
piquete en la 9 de julio, que donde vos podés hacer 2 cuadras para allá y bueno, lo pasaste al piquete. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo viviste esto? Se hizo lo que vos siempre pedís, ¿no? Que la policía los desaloje. Sí, lo que dice la ley más que lo que pido yo. Bueno, ¿cómo lo vivís? No sé si esto es menos o más grave. O sea, robar 500 pesos está tan mal como robar 5.000 pesos. O sea, siempre está mal robar. Y siempre están mal los cortes. ¿Por qué? Porque lo dice el Código Penal. O sea, una persona que está acá diciendo que está orgullosa de los cortes es que está orgullosa de cometer un delito. Estamos en un problema en la Argentina. Porque si alguien mira la televisión a decir que tiene un orgullo de cometer un delito, hay algo que estamos confundidos. Pero hay gente acá que viene a defender delincuentes también. Ayer en el ferrocarril Sarmiento Bueno, no hubo trenes, hubo trenes, ¿sabes? Todos los pasajeros estuvieron tirados en las vías, tirados en las estaciones sin poder viajar. ¿Por qué ¿Sabés no hubo por qué? trenes ayer? Porque el sistema de seguridad colapsó. Es eso, y le está pasando todos los días. Mientras hacen propaganda política de que tienen nuevos servicios y mejor atención, no viajan los pasajeros, pero no solo en el San Martín, no viajaron en el Sarmiento, porque descarriló, no tienen seguridad en las vías, hubo ¿cómo se llama? Un choque de un tren y no podían sacar el coche. Y nos pasa todos Pero me los parece días. que estás... No, me lo parece que que el tema del corte es un poco diferente. Estuvo del cortada la reclamo. vía, estuvo cortada la Sí, vía pero porque a no tenían propósito, un... ¿Qué pero cosa? no a propósito. No, pero es la consecuencia de la misma gerencia. ¿Sé por qué estuvo cortada la vía? Porque no teníamos un banderillero. No había un banderillero que pudiera cuidar esa vía. Entonces pasó un coche y colapsó. Cuando colapsó, resulta que no podían hacer funcionar el sistema. Los mismos que ahora nos vienen a criticar a esta gente y no la reciben para resolver el problema. Comparto la mala gestión que hay de la cuestión ferroviaria de los trenes. Pero eso no justifica hacer un corte. Yo creo que hay que dejar de no terminé. demonizar a los que somos víctimas del gobierno y de las autoridades de este país. Hay que dejar de demonizarnos a los trabajadores que estamos pidiendo los derechos. Si 1.800 sancionados en mi... Mira, yo tengo sancionados en mi ferrocarril por no querer comer arriba de del líquido cloacal en un vestuario. Y esa misma gestión, que es la que no le recibe a esa gente, pero estamos es la que discutiendo sanciona cosas a diferentes, trabajadores. Mónica, estamos discutiendo cosas diferentes. No, estamos discutiendo que tenés estamos una discutiendo gerencia cosas en trenes diferentes. argentinos No confundas a que la ni gente. soluciona eso, ni No soluciona confundas a la y solo gente. ataca. No, Acá lo que estamos discutiendo es no, si la estuvo gente bien no el está corte o no. confundida sobre quién gobierna y los problemas que tenemos. Vos no tenés que está confundir a la confundida. gente. No mezcles chancho con aviones. No tiene nada que ver lo que de estás los trenes diciendo. y te estoy diciendo que hay una gerencia en los trenes que se dedica más a los negociados que a recibir a los Vos trabajadores. mezclás y que los ataca trabajadores sistemáticamente. tercerizados, Cuando mezclás con los llegamos a esta trabajadores situación, tercerizados. se acuerdan de sacar, pero nunca escuchan el problema antes. Cuando estamos en esta situación, hace un año que están reclamando. Hace un año. ¿Cómo hacíamos? Por eso ¿Qué hay ¿Y que qué darle... quieren que haga la gente? ¿Y sabe cuántos juicios hay parados en la justicia laboral? Sí. Y la gente por eso que tiene que hacer. Sí. Y tomar la calle. Ojalá tomaran los ministerios también a ver mira si qué bien, escuchan a mira qué alguien. interesante, claro. ¿Y qué hacemos Que sea todo un entonces? despelote. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso hay que pegarle decime qué material. hacemos. Todo esto... Ganando 43 Vivir en mil pesos sociedad. para poder vivir en un país donde tenés que ganar 145 mil sociedad. pesos. Decime Se qué llama hacemos. vivir en Decime sociedad. qué hacemos cuando no tenemos vestuario para bañarnos después de laburar 8 horas. Decime qué hacemos. A ver. Díganos qué hacemos. No es un tema del usuario. Pero, no es un tema del tipo que viaja en el tren, Mónica. ¿Qué Néstor, cosa ese no es es? el problema. Es un problema del que viaja en el tren porque lo maltratan y es un problema del trabajador que también nos maltrata y nos maltrata el mismo gobierno que está gestionando los trenes. Juan Marino, bienvenido. ¿Cómo estás? Vos sos de la unidad piquetera, ¿cómo viste lo que pasó hoy? No, yo creo que la respuesta no tiene que ser nunca la represión, la respuesta tiene que ser dar lugar a los reclamos de las trabajadoras y de los trabajadores. El reclamo del pase a planta es un reclamo histórico en el ferrocarril y me parece que lo que corresponde es que haya una reunión y que se dé lugar a esa reivindicación. Compañeras y compañeros que están en situación de precarización, de tercerización, bueno, necesitan una respuesta. Ok. Ramiro, ¿cómo lo ves esto? No, yo veo que la represión fue de los piqueteros, de los que estaban cortando hacia la policía. La policía estaba con los escudos corriendo y ahí hay golpes de... Eso no justifica pegarle a un policía, todo lo que están haciendo. Mirá cómo le pegan a ese policía. Ahí lo estoy viendo. O sea... Poné a pleno las imágenes. Poné a pleno las imágenes, hay un policía que lo derriban. A ver si es así. Yo no veo o sea... la policía lo que está haciendo es movilizándose sin golpear, sino avanzando para, o sea, con agua también. Y lo que veo es que hay gente que está pegando con palos y que le está pegando a la policía. Bueno, se llama criminalización de la protesta eso para él. ¿Vos esto querías que hicieran con los que estaban en la 9 de julio? No, yo quiero que los metan presos.
Juan, que es... O sea, para mí no lo están arrestando, lo tendrían que arrestar. Claro, sí. No, a ver, en nuestro creo que país... hubo un detenido. uno solo. En nuestro debe haber país habido más. existe el derecho a la protesta. Por más que no le guste a Ramiro, está en la Constitución, el derecho a la protesta existe, y así como existe el derecho a huelga, la movilización piquetera en la 9 de julio es la forma que tienen las compañeras y los compañeros que están en situación de desocupación, de informalidad, de protestar. Así como un trabajador o una trabajadora que estaba ocupada puede hacer huelga en su fábrica, en su lugar de laburo, bueno, el método de protesta que tienen las compañeras y los compañeros de los barrios populares es la movilización, el acampe. Para vos es lo mismo un piquete que cortar las vías, porque yo de verdad veo una diferencia. ¿Para ¿En qué vos es lo sentido? mismo? ¿En qué sentido? En el sentido que primero el tren no puede pasar En el por otro único. lado que por las vías. En cambio, la gente que está en un auto en la 9 de julio esquiva el lugar y no pasa nada. Yo digo, Se nadie afecta a ve que poca hay un gente. En cambio, ahí tenés problema. miles de personas que hoy no pudieron, hoy miles de personas se quedaron sin cobrar su guita porque no pudieron viajar con el tren. Pero Pablo, vos sabés muy bien... ¿Eso quién se lo va a pagar? Pero vos sabés muy bien que toda medida de fuerza implica afectar a alguien, siempre. Pero hay más duras y menos duras. Bueno, el piquete en el medio de la ciudad es una cosa, cortar las vías es una cosa Pero ¿sabes cómo se completamente más resuelve grave. esto? Antes que reciban a los compañeros y les den una respuesta. Han No se llega a naturalizado esta una situación. ilegalidad ustedes. Naturalizan una No, ustedes ilegalidad. están naturalizando en Ilegalidad. este país, No hay pagarle otra 40.000 palabra. pesos a la gente, No hay hacerla otra palabra. trabajar sin vestuario, No hay sin otra ropa, palabra. ¿Querés que sin te RT, cuente sin toda la nada? gente que Ustedes tiene están problemas? naturalizando la esclavitud. ¿Querés que te cuente Eso toda es la lo gente que ustedes tiene están problemas? No seas naturalizando. sinvergüenza, no toda la gente que tiene problemas. ¿Vos te pensás que va a cortar la vía del tren? No, corta lo que puede y pelea como puede. Entonces, ¿sabes con toda la Listo. gente que tiene Y toda problemas? esa gente- Que no llega a fin de mes, que no puede pagar la luz y no corta la vía veo del tren. todos los días, me pasa a mí también. Por Y- favor, tenés que aprender a vivir en sociedad. Sí, Tenés sí, que por aprender a supuesto. vivir en sociedad. Por supuesto, Y no vivo tenés en que dar malos sociedad, vivo en ejemplos. sociedad. Yo no lo naturalizo, yo estoy en contra de lo que pasa. Estoy en contra de lo que le pasa a los trabajadores y estoy en contra de lo que pasa con los trenes. Comparto lo que decís vos. El tema, la diferencia es lo que estás haciendo vos, lo que hago yo. Vos lo que haces es Pero cortar... vos qué corta- haces por los trabajadores que están con Estoy problemas haciendo- de estoy- precarización estoy- y demás? Estás diciendo estoy- que los metan presos, eso es lo que ¿Cómo? estás diciendo. Estás diciendo que los metan presos, eso es lo que estás diciendo por los sí, trabajadores. sí. Si está cometiendo un delito, sí. Porque Sí. algo ¿Y no vos opinás funcione, que- algo no funcione, no hay que cometer Y un no va delito. contra la ley, no va contra las leyes si yo voy a laborales un que esa supermercado, gente la si yo voy a un tengan supermercado y la heladera está trabajando. rota, no robo comida porque está rota en la Discúlpame, heladera. no es un delito empresario tener gente trabajando por menos plata que lo que corresponde. Lo que pasa es que por tú eres una convenio. empresa, del Estado. No, dijo ¿De quién que eres es un delito, argentino? no es un ¿De quién delito. eres Bueno, argentino? listo, Anda a la empecemos por el que justicia. comete el fraude Hay que laboral. que vaya a la esa gente justicia. no cobra los salarios de los Hay que que Anda a la corresponden. justicia si no te Ese pagan es lo el que delito. corresponde. Por favor, Hay que privatizar. Que Es está lo que Mauro va acá a González. proponer la privatización. Está Tenemos más privatizado invitados, ¿eh? ese, así Está que Mauro también está González, que es- privatizado. sí, Ese está vos, privatizado. Mónica, ¿está? te pido un Justo, minuto. trenes, dale. Sí. Vamos a mirar la visión de un empresario. Tenés una pyme, Mauro, Una pyme, ¿no es sí, cierto? y además soy Bienvenido. presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina. Ok. La ¿A verdad ustedes que, este tema se sienten parte de esta y problemática? en esto ahí, Mónica, lo que hay que decir es que la gente que no llegó a su trabajo hoy perdió el presentismo Sí. y afectaron a muchas personas. Por O sea, supuesto. uno Es entiende lamentable. las problemáticas que existen y existen en los trabajadores y los empresarios pymes también atravesamos muchas problemáticas, ¿eh? Y no salimos a cortar rutas. ¿Cómo que no? ¿Cortan o no cortan en las provincias? No, ¿Cortan no. por el gasoil, las pymes? Escuchame, Las cortan pymes por el no son, gasoil, no. cortan por... Perdón. ¿Cómo que no? No, los tractorazos es el sector de campo, no somos las pymes. No, las no, pymes no. estamos Estuvieron hace un involucrados en mes. producir día a día Sí, para que este hay país se pymes de ponga todo, de hay pie. pymes de La única todo. forma que este país Protestan sale, también. Mónica, es trabajando. Sí, sí. Y Pero- eso no es trabajar, Mónica. Perdón, Pablo. Eso no es trabajar. A mí lo que me sorprende es que, perdón, un empresario se ponga aparentemente del lugar del trabajador diciendo pobres trabajadores que pierden el día, cuando es prerrogativa del empresario descontar el día cuando un trabajador no puede llegar a su lugar de empleo. Es decir, acá no hay víctimas del lado del trabajador cuando el victimario es el empresario que, sabiendo que no está llegando por una razón de fuerza mayor, usted decide descontarle el sueldo a su trabajador. Entonces, le pido por favor que no se victimice con eso. Segundo, Porque no se lo puede pagar. Segundo, sistemáticamente hablar de Acá lo defiende Ramiro. sí, Pará, está pará, bien. no se lo puede Sistemáticamente hablando de la victimización de un sector y de la forma en la que hay que reprimir a otro sector, como se está planteando siempre sobre la carga del que protesta, del que está en situación de mayor desventaja, yo nunca le veo la equivalencia para los que piden esa mano dura para el empresario evasor, por ejemplo, que lo hemos hablado en muchas oportunidades acá. Acá el empresario evasor es un pobre tipo que tiene que escaparse de las garras del Estado, que le saca una plata considerable de su renta. En cambio, el pobre trabajador o el pobre desocupado que no tiene un mango, que no tiene para vivir, no tiene para comer, hay que meterlo preso, hay que pegarle palo. No, Pero pará, no. ¿trenes argentinos? ¿De quién es? ¿El empresario que va, tiene que ir preso?
en Argentina? Pará, pregunta quién está en Argentina. Te pregunto eso, ¿el empresario argentino que va tiene que ir preso? Tiene que ir preso, sí. Bueno, genial. Pará, te hago una responde mi pregunta. Que ¿Tenés no argentino de quién funciona, es? porque ¿De quién si es tres hubiera argentinos? justicia no están ahí. Es del Estado. Ah, bueno, está bien. Entonces lo que funciona mal es el Estado administrando tres argentinos. Pero ¿qué pasa? Hay gente que comete un delito. Bueno, habiendo dos delitos, como puede ser la obstaculización de la vía y la evasión fiscal, también tenemos que tengo en discutir cuenta... la evasión fiscal. No llevemos el debate a otro lado. No, yo no lo llevo a otro lado. Debatimos sobre Rusia y Ucrania. Porque siempre somos muy duros con el trabajador y con el que la pasa peor. Yo aún así, teniendo dos delitos, también tendría que pensar cuál es la... Perdón, estoy terminando un concepto. Estoy terminando un concepto nada más. Yo lo que querría es las equivalencias, porque no se puede ser igual de duro con alguien que está en una situación de desventaja y que está en una situación de hambre eventualmente, que con alguien como un empresario que elige. Justificar el corte de las vías. Por supuesto, un empresario. Así primero, en particular, primero no venimos a victimizarnos. Primero, las pymes para nada nos victimizamos. Al contrario, tenemos un rol preponderante en la producción nacional, pero lo más importante es la relación que tenemos con nuestros trabajadores. Nosotros conocemos a nuestros trabajadores. ¿Y por qué le descuentan el día cuando no pueden llegar? ¿Por qué le descuentan el día? No le pueden pagar. ¿Por qué le descuenta el día si no puede llegar por una razón de fuerza mayor? No está llegando porque no quiere. Estamos debatiendo otra cosa, Mariano. Yo lo que estoy diciendo es que esto se podía haber evitado. ¿Usted le descuenta el día a los trabajadores? Esto se podía haber evitado. A un trabajador que no puede llegar. A un trabajador que no puede llegar por un piquete. Hace un año que están reclamando, como hace un año que reclamamos los del Sarmiento. Quiero saber si usted como empresario le descuenta el día o no a un trabajador que no puede llegar porque tuvo un piquete. No, esto... ¿Le descuenta el día? No, esto no lo descontamos porque esto es algo... Bueno, pero esto excelente entonces. Porque ojalá todos los empresarios fueran como dice Ramiro, la verdad es que, a ver, si hay un gerente de recursos humanos, si hace una planilla donde se básicamente toma el ingreso y egreso del trabajador, automáticamente... No cabe la explicación. En la pyme ustedes se la pasan diciendo que las pymes son familia, que no son relaciones de empleadores lejanos al trabajador. Entonces, si son realmente familia, vayan y pregúntenle por qué no puede llegar. Bueno, pero nosotros no lo vamos a descontar. Pero ¿sabés que las grandes empresas se lo descuentan? No lo sé. No, y hay un montón de trabajadores, y hay un montón de trabajadores que hoy no viajaron, que no trabajan en una empresa, que son cuentapropistas, que son profesionales, o que hacen un laburo que no está registrado y demás. Y en general están mucho más cerca de la situación de los que hoy cortaron las vías que de la situación de los que hoy quieren reprimirlos. Pero no cortaron las vías. La diferencia es que no cortaron las vías. ¿Sacó la gran diferencia? Que no cortaron las vías. Esa es la gran diferencia. Yo prefiero a alguien que tenga voluntad. Yo prefiero una persona que tenga voluntad de luchar por una vida mejor. Esa es la diferencia. Yo prefiero una persona que tenga voluntad para luchar por una vida mejor que aquella persona que se queda sumergido en su propia impotencia. Con palos, pegando a la policía. En su propia impotencia. La lucha es tirarle cosas a la policía. Ustedes lo que quieren son los pobres sumisos. Esos son los que les gustan a ustedes. Los pobres sumisos que no dicen nada y que lo único que hacen es mendigar. Vino con ustedes toda, no quieren un pobre que luche. Quiero escucharla a Evelyn Cano, que es de la red de trabajadores precarizados, ¿no? ¿Cómo andas, Evelyn? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo viste hoy este conflicto? Y lo que estamos discutiendo, nosotros desde la red de trabajadores precarizados somos una juntada de pibes. Yo soy trabajadora informal de casas particulares y nosotros durante todo el año pasado los trabajadores vienen peleando contra la tercerización laboral, que me parece que es algo que existe. Cuando se habla de precarización laboral es una de las formas que nosotros, mi primer trabajo en blanco, por ejemplo, fue en una tercerizada de limpieza. Y nosotros desde la red los estuvimos acompañando en estas peleas y en la pelea que vienen dando por el pase a planta permanente, que deberían reconocerlos porque la tercerización laboral empezó desde Menem y se hizo regla. Y hoy es muy difícil conseguir un trabajo. Quiero que conteste esto, Juan. Vos estás cerca del gobierno. A ver, que un gobierno peronista tenga en una empresa del Estado trabajadores precarizados, realmente es un problema, ¿no? Esto hay que reconocer, es un problema grave. A Mariano Ferreira lo mataron por un reclamo de tercerizados, ¿eh? Sí, yo soy militante del partido piquetero, soy parte del Frente de Todos, por eso soy parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no es que estoy cerca, soy parte de... Sí. Estuvimos siempre en la lucha contra la precarización, fuimos parte de lo que mencionaba Mariano recién, la lucha de las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios tercerizados. Cuando fue asesinado Mariano Ferreira, nosotros estuvimos presentes en todo ese proceso y hoy en día nos seguimos solidarizando porque es un reclamo justo y efectivamente tienen que pasar a planta las compañías y los compañeros que están en situación de tercerización. Ahora, permitime porque me acaba de llegar información. Yo te quiero preguntar, perdóname, o te lo pregunto a vos, Mónica, a cualquiera de las dos. Con cariño, en esto te pido, por favor. No, sí, por favor, por supuesto que sí. ¿Cuánto gana un trabajador tercerizado? Porque yo acá tengo cuánto gana. Depende de qué tercerizada Los que estaban en el corte de vía. Y ellos ganan 40.000, 50.000 No ganan pesos. eso.
¿Cuánto están ganando? No ganan. Mirá, el año no pasado... Ganan, ¿cuánto ganan? 80.000, ganan 80.000 pesos más el bono COVID, lo que los iguala en situación salarial a lo que gana un ferroviario. ¿Sabías eso? A ver si es cierto igual alguien que gana 80.000 pesos. ¿Esto es verdad? Déjame responder algo igual. Ellos ganaban 40.000 pesos y lo ganaron 23.000 pesos. Porque a ver si no, porque ahí 23.000 pesos, 43.000 pesos y tenés gente que está ganando 36.000 pesos. Eso trabajan eso ganan, no me digas a mí porque trabajan conmigo. No sé quién te pasa vos los datos. Alguien del Ministerio de Transporte. Yo te digo porque trabajo con ellos todos los días. Y esos son los precios. La discusión, nadie que gana 80.000 pesos se arriesga. Y yo quisiera retomar una cosa. No ganan eso. No llega, y en el corte de vía. Llegamos a eso si hubiera un gobierno que prometió el diálogo, que venían a dialogar, Mónica, y desde que está dando palos. Porque no solamente en las vías, es en las vías, es en los docentes del interior, es en todos lados. Entonces acá el problema es que hay un gobierno que prometió dialogar, que prometió resolver los problemas y desde que está da palo y nos achica los salarios y te tiene en precariedad. Entonces no esperen otra situación. Bueno, pero a ver, pero le quiero contestar, pero no puede ser que no le conteste. Igual me parece que la vara es muy baja, la tuya, porque el problema de fondo es la precarización laboral. Tenés trabajadores tercerizados trabajando para Trenes Argentinos que hacen lo mismo que trabajadores de Trenes Argentinos. En el fondo la discusión es esa. Menos, esa es la discusión. No es el salario. No es el salario. Ustedes que quieren pasar a plata. Pero Néstor, querido amigo, ¿por qué sos sommelier de los reclamos? ¿Por qué decís que un reclamo salarial es de una jerarquía? ¿Por qué un reclamo salarial sería de una jerarquía superior respecto de un reclamo de pase a planta permanente, que es algo que te garantiza un poco de estabilidad en tu vida? Yo te digo que algo, el que es tercerizado lo echan. El día que quieren le discontinúan el contrato, no tiene ninguna estabilidad laboral. No, yo te voy a decir otra cosa. Las tercerizadas son de los funcionarios políticos. También las tercerizadas son parte de la corrupción en el ferrocarril. También las tercerizadas. Porque las tercerizadas que tenés hoy son los de los funcionarios políticos que tenés hoy. No le mientas más a la gente. No me digas a mí, che. ¿Por qué no averiguás vos la empresa Lara de quién es? No le mientas a la gente. La empresa Lara de quién es. La discusión de fondo acá es que quieren pasar a ser empleado del Estado. Eso está no me digas, como antes las tenía Debido, como antes las tenía Jaime, ahora las tienen estos, es así. Basta de meterle a la gente. No te confundas. Tienen derecho a trabajar de acuerdo a la ley. ¿Perdón? No es que quieren ser trabajadores del Estado, quieren ser trabajadores de la empresa para la cual trabajan. Vos no estás de acuerdo con eso. No, pará, Néstor. Primero le doy la bienvenida al movimiento antipiquetero a Néstor. Gracias, Néstor, por defender lo que defendemos nosotros. El segundo, la discusión acá es... Invítame a comer. Cuando quieras. La discusión acá es que cortan la vía o los salarios. Porque se van del eje. Cuando cortan la vía y cometen un delito, la discusión pasa a ser otra cosa. Y pierde la validez. Y pierde el delito es el fraude laboral. La idea no interrumpir acá. Cumplir con la esto no es una vía. Constitución. Esto no es una vía. Esto no es una vía. Es un programa de televisión y estoy hablando. Sí. O sea, si vamos a discutir los salarios es una cosa, vamos a discutir los cortes es otra. ¿Qué pasa? Cuando se corta, la discusión pierde el sentido. ¿Sabes que a mí me parece... Porque están cometiendo un delito. Pero Ramiro, eso es cierto, pero hay una cosa. A mí me da miedo porque vos te ponés en contra de los piquetes, decís que entendés el reclamo y ustedes están a favor de la precarización laboral. Vos y Milei están a favor de la precarización. Pero que le llame movimiento... Vos le decís, yo no voy a estar a favor de la precarización laboral. Pero por favor están en contra de todos los derechos laborales. Hay una vara igual, ¿no? Hay una vara cuando se trata de que más y la precarización, vos le estás poniendo un tono. Porque la precarización, no solo estoy a favor de la precarización laboral. ¿Quién dijo la precarización? El tema es lo que vos considerás precarización y lo que todas las reformas laborales, todas las reformas laborales en la Argentina y en el mundo son para quitar derechos, nunca son para sumar derechos, porque justamente el eje de las reformas laborales son bajar el costo. Pero pará, entonces bajar el costo laboral. Si me está diciendo que no se están cumpliendo los derechos, ¿se están cumpliendo los derechos? ¿Se cumpliendo los derechos? Entonces no funciona. La tercerización. Pero vos lo estás diciendo. Ustedes celebran las tercerizaciones. Lo estás diciendo vos. No se están cumpliendo los derechos. Ustedes celebran las tercerizaciones. No celebramos las tercerizaciones. Si eso es lo que ustedes crean, lo que ustedes celebramos que cambien las cosas. Celebramos que cambien las cosas. No le pongan movimiento antipiquetero, llámenle movimiento antipobres, que es lo que a ustedes les molesta, que los pobres cuando reclaman... No, para nada. Estamos en contra de los líderes antipiqueteros que viven de los pobres. Porque sería tan absurdo hacer un movimiento antipiquetero como hacer un movimiento antiempresario. Sería igual de absurdo, solo que ustedes están del lado feliz de la mecha, a donde los piqueteros parecen ser los grandes cucos de la Argentina. A ver si eligen el cuco de la Argentina en lugar de los pobres y alguna vez eligen el lado donde no ponen la plata. Hay una vara, ¿no? Hay una vara para
para juzgar, digamos, estas cuestiones, porque si vos ves un tractorazo donde se manifiestan los sectores del campo, lo recibe con alfombra roja. No los vi muy escandalizados, la verdad, por esa situación, pero sin embargo, cuando los trabajadores... Hubo cortes el sábado. Cuando los trabajadores... El sábado, la intención no era cortar. Acá la intención es cortar. Pero como bien esto de manera alguien, sistemática. Ramiro, déjame completarte la pregunta. Como bien dijo alguien acá el otro día, el Código Penal no dice que es delito hacerlo de lunes a viernes o de y el fin de sábado semana. no es delito. Es delito siempre. Sí. Te gusta o no te gusta. Así que ustedes fomentaron un delito. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Tractorazo es algo que se mueve. Se va moviendo el tractor. Movilización. Entonces no corta. A diferencia de esta gente que agarra y dice acá no pasa nadie. Está bien, si están bailando arriba de la vía está todo bien. Mira, Entonces. ¿sabés cómo La próxima vez bailen una lambada arriba de la vía. No estamos en contra de las movilizaciones y las marchas. A ver, que bailen una lambada arriba de la vía si no le molesta. La interrumpida Evelyn te quiere contestar. Sí, Evelyn. No, que la vara es esa, es una vara claramente de pobres y de ricos, porque cuando los pobres, tanto cuando salieron los movimientos sociales, porque reclaman contra el hambre, porque la plata no alcanza, y es muy terrible la situación que se está viviendo, y cuando salen los trabajadores que se matan laburando y la plata no alcanza para nada, hay 20 millones de pobres. estamos en contra de eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo soy estudiante de abogacía, soy parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, junto con mis compañeros logramos, por ejemplo, que la justicia dicte el sobreseimiento de los trabajadores ferroviarios que habían cortado vías. O sea, no te lo estoy diciendo yo, incluso en la justicia misma reconocieron que es un derecho. Es un derecho elemental el derecho a la protesta social. Es así la única manera en la que nosotros podemos conseguir derechos. Y yo creo que el problema de fondo es eso lo que hay que discutir. Y para nuestro empresario acá presente, ¿estaría bueno que no tuvieran que generarse estos conflictos? Por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? Privatizando trenes argentinos. No estoy de acuerdo ahí. No creo que la privatización sea una solución. Me parece que el problema, digamos, de raíz y algo que te etaticen tu empresa, en este programa, o sea, no es que nosotros buscar una solución a esto. Me parece que lo que tenemos que tratar de buscar es una solución. Hay que generar más empleo genuino y trabajo en blanco. Y el gobierno ha implementado diferentes herramientas y hay que profundizarlas. Sí. El potenciar oficio, potenciar trabajo, que se transforme en un programa. En el Ministerio de Trabajo hay un montón de herramientas de capacitación, el PIL, el SUMATE. Bueno, hay que difundirlas y hay que lograr que toda esta gente tenga... O sea, que ese trabajo precarizado no exista más en Argentina. Pero la única forma no va a ser peleándonos entre nosotros, sino poniendo un objetivo claro y trabajando todo para eso. Esta es la solución y esta es la salida de Argentina. Igual, Pablo, qué bueno, las ideas de todo esto es para mí, destaco las ideas nuevas de los libertarios. Privaticemos todo, cosa que nunca se hizo en la Argentina. La verdad, una novedad que nunca escuchamos en la Argentina. Dijeron sobre otros problemas. Nunca lo escuchamos en la Argentina. Y anduvo bárbaro cuando privatizamos. Después la gente me dice de todo, che, no se entiende nada del programa. No, es que el San Martín es de gestión privada, digo, para información. Bien, pero es de gestión privada. Bueno, hay que ver el tema de los subsidios, cómo vienen. Yo, digamos, quiero dejarte claro una cosa. Viven del Estado. Mónica, quiero dejarte claro una cosa. Yo, digamos, la manifestación, la protesta, si quieren ser del Estado, no quieren ser del Estado, cobran poco, está perfecto. Lo que yo no convalido es una ilegalidad como la de subirse a las vías del tren y cortar las vías del tren. Eso yo no lo voy a convalidar nunca. Yo ni cortar una ruta, ni cortar la Panamericana, sea quien sea, sean abogado, médico, empresario, trabajadores de la leche, de lo que se te ocurra. Eso es lo que yo no voy a convalidar nunca, porque eso es una guerra de pobres contra pobres, porque el tren no lo toma el Perín, el dueño de Mercado Libre. El tren lo toma la gente que va a laburar. Incluidos nosotros los ferroviarios. Bueno, entonces, pero eso es una guerra de pobres contra pobres. Es porque hace un año que no lo recibe no este gobierno. No importa, Mónica. No lo convalides. Entonces, ¿qué hacemos? No lo convalides. ¿Querés que te cuente todos los problemas de la gente? ¿Querés que te cuente los problemas que tiene la gente? Y en una campeni ahí. Si está ahí es porque ¿querés que te cuente que la gente no tiene problemas? Hay una pregunta que por ahí no se hicieron. Mónica, ¿por qué no se hizo un paro general de todos los trabajadores de esta línea para protestar por los compañeros? Porque sería muy bueno que las conducciones gremiales de todos los sindicatos, para que no estén en esta situación, sean solidarias, se hagan paros, pero no, no te apoyan. No, pero déjame que las conducciones gremiales firman, Sacia, el dirigente de la Unión Ferroviaria, firma que se creen más tercerizadas, porque además él es dueño de varias de ellas y en sociedad con los funcionarios. Continúa el mismo enfrentamiento
Que llevó a la muerte, que llevó a la muerte de Mariano Ferreira. El mismo negocio, o sea, donde los gremios no convalidan trabajo. Pablo, Unión Ferroviaria y la Fraternidad nunca hicieron. Unión Ferroviaria y la Fraternidad jamás hicieron paro por los tercerizados. Por eso le digo. Unión Ferroviaria, en los tiempos de José Pedraza, eran dueños, los directivos del gremio, de las tercerizadas. Por eso justamente lo mataron a Mariano Ferreira. Murió Mariano Ferreira, por eso. No cambió nada. Y nos está diciendo Mónica que está igual la situación. Porque no son afiliados del gremio, Pablo. No, que los gremios siguen siendo dueños de empresas que contratan. Los funcionarios y los gobiernos son socios y los funcionarios del gobierno de turno en esta situación. Y los sindicatos son dueños de las tercerizadas. Lo que te dice acá es así, el recibo de sueldo tenía Independencia, el lugar donde está mi sindicato, Pedraza, por eso terminaron presos. Esa situación, ese negociado sigue y es un fraude laboral que a todos los empresarios le conviene, porque le cobran al Estado el valor real y se quedan con la plata y le pegan 2 pesos a los que están trabajando. Y entonces yo creo, no tienen vestuario, ¿me entendés? Que un tercerizado tiene que comer al costado de la vía, que se baña con el que le presten de por ahí. No, pero yo digo porque es trabajo semiesclavo. Entonces, después se asombran si cortan la vía, pero si estás un año reclamando, no hay un funcionario que te quiera resolver el problema. ¿Qué quieres que haga? No, que es una empresa estatal igual, pero parece una empresa estatal. Porque estamos hablando de los empresarios, pero esto es una empresa estatal. No, pero... Hablemos de las empresas estatales, pues si no nos estamos haciendo los tontos. O sea, es una empresa estatal. El sector ferroviario está parcialmente reestatizado y parcialmente continúa bajo gestión privada y en todos los casos se utiliza la tercerización. Y si no, mirá también en el subterráneo donde hay un montón de trabajadores tercerizados y es de gestión privada. Y no te olvides de una cosa, porque vos estás creyendo que fácilmente se puede privatizar todo. Las vías de comunicación en la Argentina son de gestión, son dueños. Son de propiedad del Estado y se puede gestionar o se puede eventualmente concesionar a favor de privados. Perfecto. No son de los privados. Las vías no son de los privados nunca, en ningún país del mundo. No, este tema es tremendo. Ahora, volvamos al tema piquete. ¿Vos qué querés hacer con los piqueteros? ¿Meterlos presos? Acá tenés gente que ha cortado. ¿Querés meterlos en cana todos? Sí. Por supuesto, si cortaron, sí. Dice el artículo 294 del Código Penal. Es más, ahí le pegaron 294. Y a los que cortaron el sábado, lo dije tantas veces que ya me confundí. Y los que cortaron el sábado, ¿no? A los que cortaron el sábado, si impedían el paso de la gente, sí, también. Sí. Pablo. También. Los jueces dicen, como dijo la compañera. También, el tema, esto se agrava con lo que le están haciendo a la policía. Es delirante y atrasa muchísimos años lo que vos estás planteando. Delirante, sí, es delirante lo que está planteando, antipiquetes. Es un derecho ya, o sea, ahora... ¿Derecho dónde? Dentro de unos días va a ser el 1 de mayo. Van a pasar 136 años de que los trabajadores, la clase trabajadora, con una gran lucha, consiguió la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Entonces, vos venís acá a plantear si piquetes sí o piquetes no. Fue una gran huelga. Recordemos pero una cosa es una huelga, otra cosa es un piquete. Yo estoy hablando de los piquetes. ¿Qué hablo de una huelga? Y eso fue una gran conquista. La huelga también era ilegal en una época. En la Argentina lo cambiaron. ¿Sabés por qué se cambió? ¿Sabés por qué se cambió? Legalizamos los piquetes. ¿Sabés por qué se cambió y la huelga fue legal? Porque se entendió. Me estás diciendo que hay que legalizar los piquetes. Se entendió que en algún momento había que legalizar la potestad de los trabajadores de efectuar sus reclamos. Yo te estoy Entonces, diciendo que si en algún momento no fueron legales, en algún momento fueron legales. Juan quería contestar que Juan no habló casi. No tengas más piquete, tiene que haber trabajo. Y si no hay un rol desde el Estado de estar impulsando, por ejemplo, un plan de viviendas que te va a reactivar todas las pymes, desde la madera, el hierro, todo, para que tener más trabajo. Y para eso tenés que tener plata y incentivarlo. Si no hay esa política, ahora no estamos de acuerdo. Porque no estamos de acuerdo con el gobierno. Cuando el gobierno te dice que va a firma un acuerdo con el fondo que achica la obra pública. Entonces vas a tener menos trabajo. No, yo tengo nada que ver con el gobierno. A ver, Juan sí tiene que ver con el gobierno. Así que conteste él. Pablo, ¿viste que Milei tiene una consigna que dice viva la libertad, carajo? Que la grita en todos los actos, acá con Marra. Yo creo que la tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque tienen que tener una consigna que diga viva la represión, carajo. La única libertad que defienden los libertarios es la de los evasores. Esa es la libertad que defienden. Por eso arman un movimiento antipiquetero argentino para atacar el derecho a huelga y la libertad que implica ejercer el derecho a huelga. Y al mismo tiempo, cuando el Frente de Todos presenta un proyecto de ley para que la deuda de Macri con el FMI la paguen los que se la fugaron, la paguen los evasores, Milei y Marra están en contra.
Entonces, cuando Mariano le preguntaba antes si estaba en contra de los evasores, mentira, si hay un proyecto de ley para ir por los evasores, además, ellos lo rechazan. Entonces, en vez de armar el movimiento antievasores, preguntale a Milei si le gusta la libertad, preguntale a Milei si le gusta la libertad de asociarse de los trabajadores. Porque lo que quiere es destrozar a los sindicatos, Milei. Preguntale si le gusta la libertad de los trabajadores de asociarse en organizaciones para ir a reclamar. Bueno, si le preguntó Juan y después le preguntó a vos, pero que le conteste a Juan. Dale. Juan, lo de los evasores, si querés venimos y lo discutimos otro día, no tengo problema. Discutámoslo ahora también. Pues son las dos cosas. Me invitaron a discutir sobre piquete, no llevemos el debate a otro lado. Siento que no quieras debatir esto. Pero ¿por qué no querés decir? ¿Vos fuiste a piquetes? ¿Vos fuiste a piquetes últimamente? Sí. Siendo funcionario público, ¿vas a piquetes? Ahora últimamente no fui. Ah, bueno, cuando sos funcionario no vas. O sea, sos funcionario ahora, entonces no vas. Sí, está o sea, claro ahora tenés un trabajo en el Estado, entonces no vas a los piquetes. ¿Qué tiene que ver si sos funcionario? No, quería saber eso. Pero ¿cuál es la diferencia entre si sos funcionario o no sos funcionario? No, me llama la atención nada más, quería saberlo. Pero no entiendo, ¿vos pensás realmente es raro que lo que vos decís es viable en este país? No, realmente. Pero sobre los piquetes, hablemos sobre los piquetes. Vos ahora no estás yendo más. Hablemos sobre los piquetes. Y no vas más a piquetes. No sos más del partido piquetero. No sos más del partido piquetero. No es así. ¿Estás discutiendo él o estás discutiendo el tema de fondo? Porque si van a discutir con él, vayan a discutir afuera, la verdad. Acá estamos discutiendo una cuestión general y no sobre lo que él hace o deja de hacer o lo que vos haces o dejás de hacer. Si me está diciendo lo que dejo de hacer, aparte sabés que no vas a me está diciendo. Pero aparte, Mariano, ¿sabés qué pasa? No me importa nada. Tienes razón, Mariano, no hagamos la discusión personal. No vamos a Ah, en este programa me dicen una acción individual. ¿Por qué? Cada vez que vengo me dicen cada cosa. ¿Puedo responder, Pablo? No te está bien, pero tampoco me vengas así como que yo la paranoia mileicista. O sea, no, está bien, o sea, alguna vez, Pablo, alguna vez podría ser de moderador también. Estoy tratando de moderar. Yo moderador no vamos a responder no personalizado. Yo como funcionario en el gobierno de Frente de Todos trabajo y milito para dar respuestas a los problemas que generan estas situaciones. Es decir, para dar respuestas a los reclamos de las compañeras y compañeros, particularmente como soy del Ministerio de Desarrollo de la provincia, para dar respuestas a las necesidades que tienen las personas que viven en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, alimentarias y de todo tipo. Eso, habiendo aclarado eso, lo que propone acá Ramiro, del movimiento antipiquetero argentino, pues se corta todo de la calle. Lo que propone acá Ramiro, del movimiento antipiquetero argentino en Argentina, es inviable. Es completamente inviable. ¿Saben en qué termina lo que propone Ramiro? En Costequi y Santillán. Entonces, eso el pueblo argentino en este país ya lo rechazó. Este país no acepta la represión al movimiento piquetero y a la lucha popular. Este país lo que ha consolidado es una conclusión de que a los reclamos hay que responderles con diálogo y con soluciones políticas. La represión ya hay un grupo del... Pero ahí no están dialogando, están pegando con palos. Pide palos, Ahí hay palos ahí. Pablo, ¿dónde están dialogando ahí? ¿Te están pegando con palos a la policía? Pero eso es minoritario. Pablo, ese es minoritario ese movimiento antipiquetero. Vos decís una parte del país. ¿Cuántos votos tienen ellos? El Frente de Todos, no tengo ni idea. El Frente de Todos, yo te digo, el Frente de Todos ganó en primera vuelta en 2019, dentro del Frente de Todos, con organizaciones sociales y piqueteras diciéndolo abiertamente. No sé, porque las principales fuerzas del Frente de Todos en la campaña electoral decían, una de las patas del Frente de Todos son las organizaciones sociales, y esa es la fuerza que ganó las elecciones. Juan, pero en la provincia de Buenos Aires, con Bernie al frente, también hubo represión contra trabajadores, el caso de Cresta Roja y otros, y fue una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires reprimir a trabajadores, incluso en el arranque de la gestión. Entonces, nadie puede tirar la primera piedra si no tiene una conducta única frente a la protesta social. Él es funcionario de la provincia, ojo. Hoy fue la Policía Federal la que desalojó. Yo quiero decir algo, porque me parece que acá, Milei, ¿no? Te habla de la libertad, para lo que quieren es libertad, para que los empresarios exploten más. El gobierno, Alberto, Cristina nos dice que el capitalismo es el sistema más eficiente, pero la realidad es que los pobres somos cada vez más pobres en este país, en donde el mismo gobierno, yo milito con las familias de Guernica, yo cobro el potenciar trabajo, este gobierno hace un año los desalojó brutalmente de un predio, se acuerdan todos de la familia de Guernica, fueron desalojados, les prometieron lotes, hace meses que se vencieron esas actas, no las cumplieron, las familias de la TAM fueron despedidas, 1000 trabajadores que perdieron su puesto de trabajo también tienen actas incumplidas por el Ministerio de Trabajo. A mí me parece que lo que hay que discutir es una solución de fondo. Nosotros desde la red de trabajadores precarizados proponemos, por ejemplo, discutir para adelante. ¿Por qué no discutimos que se reduzca la jornada laboral a 6 horas, 5 días, sin rebaja salarial para recuperar el salario? ¿Por qué no discutimos eso en vez de...? Evelyn y Mónica, hoy estamos hablando de estos trabajadores tercerizados. Acá dice Néstor que tiene información que quiere dar sobre estos trabajadores tercerizados. No, yo lo quiero hacer por respeto al respeto a los televidentes, porque si no queda en una cosa entre debate, ¿no? Acá yo tengo el recibo de sueldo de uno de los trabajadores que estaba hoy ahí, de la empresa Murata,
¿no? Es una empresa de seguridad. Es una empresa de seguridad, ustedes saben que los trabajadores trabajan en esa empresa. El sueldo final, si quieren lo muestro en cámara, me levanto y lo muestro, es de 86.103 pesos. Y se lo voy a desglosar, cosa por cosa. No, no, el sueldo, porque dijeron 36. Vos dijiste recién 36.000 pesos. Y yo te dije que eran 80. 40, 50. Yo te dije que eran 80. ¿Querés ver el recibo de sueldo? Mirá, 86.000. Pero pará, yo te cuento desde mi experiencia estando junto a los trabajadores y me gustaría que hables con cada uno de ellos. A ver, ¿con cuánto se vive en el país? 86.000 pesos. Está debajo de la canasta de la pobreza. No vengas a mentirle a la gente. No le mientas a la gente. No le mientas a la gente. No le mientas a la gente. No digas que ganan el cuerpo y cortando las calles. No digas que ganan 30.000 pesos. Hace 12 años mataron a Mariano Ferreira y nosotros levantamos esa por bandera. favor, no vengas con esas cosas. No vengas con esas trabajo precarizado. No vengas con esa cosa. Defendiendo el trabajo precarizado, la tercerización. ¿Querés ver el recibo del sueldo? ¿Querés ver el recibo del sueldo? Néstor, que sea trabajo precarizado no quiere decir... No, perdóname. Están todos los ítems. Todos. Incluso hasta, ¿sabés lo que tienen? Pero para, si él adicional trabaja, por el convenio ferroviario tienen. Si él trabaja para... Y debería cobrar mucho más, 86.000 pesos, te digo. ¿Cómo puede ser esto? Que trabaja para una empresa privada, pero están... porque es una empresa de seguridad que presta servicio. Yo te digo una cosa, no estaba Mulata solamente ahí había gente de varias empresas. Entre ellas, no puedo traerte todos los recibos. Acá hay que hablar un problema en serio. Hay personal que está precarizado. Yo te estoy diciendo, si querés me crees, si no querés no me crees, pero si no... No, yo le creo lo que veo. Perdón, no todos ganan... hay gente que trabaja por 30... ¿Viste los que desinfectan los trenes como desinfectan los 36.000 pesos? No tienen vestuario. Los ves todo el día con esa cositas blancas, no lo tienen. Y no tienen derecho a reclamar. Y si van a reclamar, los echan. Y cuando se juntan y le están un año esperando, y les prometen, y cuando ya se pudren, cortan, ahí los ves. Pero antes vos no los ves. Y no los ve el país. Pero está reclamando todo el tiempo. Gente de 43.000 pesos que no tiene... que orina entre tren y tren. Esa es la realidad de un trabajo. No, porque vos me nombrás mulata. No me lo vendas. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque me hablas solo de mulata. Hay más información, hay más información. Hay un deterioro general en el ferrocarril. Mónica, hay más, pero Néstor, no tomes eso como el ejemplo de todos porque no, es incorrecto. No. Yo tengo otra información. A ver, es off the record. Yo te invito. No, está bien, pero digo, es off the record, pero es de una persona con un cargo muy importante que me relata lo siguiente. Las condiciones de trabajo, los ferroviarios, los gremios ferroviarios, este es el relato de una persona con un cargo destacado que no quiere dar su nombre, que hasta hace muy poco tiempo estaba al frente de este tipo de negociaciones por protestas. Los gremios ferroviarios se negaron a incorporar a los trabajadores tercerizados, por ejemplo, en el caso del ferrocarril Roca. La presión para reprimir, dice esta persona, radica en ese freno, al cual responden incluso funcionarios de transporte y ahora del área de seguridad. Es decir, acá, personas que hasta hace muy poco tiempo estaban lidiando con este tipo de protestas, ahora quiero saber quién era. Te confirman que a partir de la negativa tajante que tienen sindicatos como la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, Unión Ferroviaria, el sindicato mayoritario en el área de trenes, y la Fraternidad, que es el gremio de los maquinistas. ¿Por qué no le conviene que haya más trabajadores de su sindicato? Porque lo que ellos no quieren empresarios. A ver, porque ellos quieren el curro este. En primero, ¿cuál es la conveniencia? Que no viven de una cuota sindical, viven de una empresa. Lo que hacen son empresas. Ahora, no es solo los sindicatos, acá están los funcionarios también. También están los funcionarios. Si no, esto no existiría. Esa es la realidad. También está la indiferencia de los funcionarios y eventualmente la complicidad de los funcionarios. Y te voy a decir más problema. Y ahora está el negocio de los funcionarios políticos que te traen a todos los punteros políticos. Y digo, porque lo que está reclamando el trabajador ferroviario es su derecho. Me ratifica además acá y ahora una los puestos que te los estuvo en llenan esas con los negociaciones municipios. Que las condiciones de trabajo eran y son todavía paupérrimas de parte de estos trabajadores. Paupérrimas. No, y la del te voy a agregar más, el ferroviario, chicos, nosotros se nos inunda cada vez que llueven los techos de las obras que hacen más barreta como caras, digamos, tan caras como barretas, se nos inundan y además nos sancionan cuando las reclamos, se nos inundan los techos, se nos brotan la materia fecal por el suelo, es así como estamos trabajando. Los trabajadores ferroviarios, ya ni siquiera los precarizados. Y si te quejas te sancionan, esa es la realidad. Entonces no nos quejemos
egoísmo de un grupo que está pegando un grito de socorro cuando están todos los ferroviarios mal en este país. Está bien el punto. ¿Qué propuesta tienen ustedes para que, por ejemplo, Evelyn consiga trabajo, la gente que menos tiene pueda trabajar? ¿Cuál es la propuesta de Milei? Bueno, me parece más interesante, aprovechemos que tenemos acá a Juan, que es dirigente, funcionario del gobierno de la provincia y es piquetero. No, pero te hago una pregunta a vos. No, está bien, pero no tengo la oportunidad de tener un piquetero y funcionario al mismo tiempo. Está bien, que se encarga de administrar a los piqueteros. Me llama la atención por eso. Con funcionarios empresarios no nos fue mucho mejor que con funcionarios piqueteros. Tuvimos funcionarios empresarios durante 4 años seguidos. Comparto. Y la Argentina con esa meritocracia nos fuimos al tacho. No fue mal con esos funcionarios, no tengo duda. Con esos funcionarios empresarios que eran el mejor equipo de los últimos 50 años, el Messi de las finanzas, con todos esos delincuentes. Decíselo de Juntos por el Cambio. A mí lo de Juntos por el Cambio no me quieren, me echaron. Creo que no podemos estar con ellos. Vamos a las propuestas porque, como vos decís, lo nombran tanto a Milei, yo creo que lo nombran bastante por pelotudeces y no por lo interesante. Gracias por lo interesante. Las propuestas, que eso es lo interesante. A ver, ¿qué le propondrías vos a Evelyn? Vos necesitas una economía donde interceda mucho menos el Estado. El Estado es el que genera todos estos conflictos. Si no dice baja de impuestos en la primera frase, voy a ser muy feliz. Pará, que voy a... Por favor, que no diga baja de impuestos en la primera frase. Baja de impuestos. Mira, baja de impuestos, te digo. Ya la arruinó. ¿Qué te parece mal que está mal la baja de impuestos? No, pero es el clásico, es el único argumento que tienen los libertarios. ¿Te parece poco argumento? Los mal llamados libertarios. ¿Te parece poco argumento? A todos los poco argumento, con baja de impuestos. Baja de impuestos. Te felicito que lo hayas entendido. Sí, baja de impuestos. Son un poco previsibles. Mauro tiene la palabra. Vamos los impuestos que le va muy bien a la Argentina con la suba de impuestos. Escuchá a un empresario pyme a ver qué dice. Sí, creo que ahí, Ramiro, me gustaría... Estoy de acuerdo con algunas cuestiones, pero no en todas, y me parece que es necesario la presencia del Estado, porque si el Estado no hubiera estado presente durante el periodo de pandemia, hubiera desaparecido muchísimas pymes. Si el Estado no hubiera estado presente, no hubiera habido cuarentena tan extensa. El Estado presente, y muchos de nosotros estaríamos muertos. Y el Estado presente lo que nos tiene que consolidar básicamente de la cuarentena, es fortalecer a la pyme. A ver, esto es clave. Si nosotros no tenemos el acompañamiento y la presencia del Estado en políticas públicas que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas, es inviable producir en este país. ¿Sabes por qué? ¿Vos te cobran de impuestos? Si querés defiendo tu empresa, no tengo problema, te defiendo yo. Mira, yo te puedo están cagando, por ejemplo, durante el gobierno... Te dicen que te dan algo que te lo sacan a vos, desaparecieron más de 25.000 pymes porque no podíamos producir. Porque no podíamos producir. ¿Pero por qué? Porque se abrieron las exportaciones. ¿Por qué no había economía? Porque el Estado cerró la economía. ¿Vos estás a favor de abrir o cerrar la economía? Abrir, obvio. Y bueno, mirá cómo los arruinó abrir la economía. ¿Cuándo la abrió la economía? Macri abrió mucho la economía. ¿Qué abrió la economía Macri? Usted no tiene ni idea de lo que era. A mí me parece... Francisco Cabrera. No tiene ni idea. Siempre aparece el fantasma de Francisco Cabrera diciendo... Los empresarios se transformaron en productores, en importadores. Y las máquinas que nos endeudamos a 20, 30 años terminaron siendo floreros. Hoy se está reactivando la economía, hoy estamos poniendo en marcha Gracias, Alberto, gracias a Cristina. No, gracias a política productiva. No importa si es Néstor, si es Cristina, si es Macri, si es Milei, no importa, Ramiro, no importa quién es quién. Necesitamos políticas públicas, la macroeconomía que reventaron. Para que sean productivas. Vos teóricamente defendés a los empresarios y nunca hablaste con un empresario, me doy cuenta, no tenés la más remota idea. No, yo soy empresario también. Pero escuchá, yo soy empresario. Yo soy empresario. Pablo, yo soy empresario. Si traes un empresario que es militante, que vota Cristina, o sea, un empresario que defiende al gobierno, y sí, obvio que es difícil. Las políticas públicas que bueno, está bien, igual no sos periodistas, sos militantes. ¿Querés que hablemos de tu rol como periodista? ¿Querés hablar de mi rol como empresario? Ramiro, te invito a mi empresa cuando quieras. No estoy hablando con vos, igual no estoy hablando con él. ¿No te interesa hablar con un empresario? No, quiero hablar primero con vos. Ya querés hablar de mi rol de empresario, hablemos de tu rol como periodista. Lo que yo te digo es... Vos dijiste, yo soy trader, vos sos militante. ¿Lo cerramos así? Cerramos. Yo soy trader. Si vos querés que yo soy trader... ¿Qué sos vos? Soy empresario. ¿Pero empresa de qué tenés? Empresario, un broker de bolsa. Investigás tanto de mí, ¿no sabés investigar eso? La producción. Bueno, y vos estás en el negocio de los militantes. Está bien. Todo lo que quieras. Está bien. Vos estás en el negocio del periodismo militante, yo estoy en el negocio financiero. ¿Cuántos trabajadores en relación de dependencia hay en la empresa? ¿Cuántos están regidos por convenios colectivos de trabajo? 100 y pico. Está bien. Y están mucho peor ahora que con el gobierno de Mauricio Macri. Obvio. Con el de Macri estuvieron muy mal, pero con este están peor.
Mirá que el gobierno de Macri fue choto, pero la verdad, Ahora, que el peor de la historia. el negocio financiero, No, dijo que no viste, no lees la noticia. El negocio financiero fue floreciente. Porque no quiere escuchar al empresario, es muy loco, no quiere... Ahora hablamos con el empresario, ya hablamos con el periodista militante, ahora hablamos con el empresario. El negocio financiero fue floreciente el gobierno de Macri. ¿Cómo? Si era mucho más fácil poner la plata en la bicicleta financiera que producir. No, pará. Yo no gané con Macri, ¿eh? Te digo cuánto fue la devaluación, a mí me mataron, ¿eh? ¿Crees que te diga cómo estuvo el mercado? Pero acabas de decir que están mejor tus trabajadores. Se llenaron de guita los que estaban en el Bueno, negocio está bien, bueno. El único Vos sos que malísimo ganó como plata fuiste periodista. vos. Vos sos malísimo como periodista. Está bien. Dale con la agresión, no tienes. Vos me estás agrediendo a mí, me estás cargando. ¿Quién Me empieza a parece agredir? que acá, Vos te me estás metiendo con mi trabajo, yo me meto con problema el que no tuyo. se está discutiendo son las Lamento que sea ganancias yo millonarias que el están invitado teniendo y vos las seas grandes empresas la y hay persona mucha que me esté gente invitando y me que agreda. no Pero bueno, llegamos a comer. perdón, decime. Eso es lo que no se está discutiendo. Que No te el problema acá no son los piquetes, son las ganancias millonarias que tienen las grandes empresas. La Marcon, concentración de la riqueza, la 140% creció. La concentración de las torta de empresas. ganancia Hay que de riqueza estatizar tu del país empresa. creció y No, los estaticemos trabajadores tu empresa. estamos Vos vas a un estancados. supermercado. Estaticemos tu Ese es el empresa. problema. ¿Cómo puede ser que la producción de leche esté concentrada en dos empresas? La producción de bebidas esté concentrada en estaticemos dos tu empresa. empresas. Hay una concentración. ¿Podemos estatizar tu empresa? ¿O No, la vendo, porque ¿la ganas querés poco comprar? no? Yo la vendo, ¿la querés comprar? ¿Qué? Yo la vendo, ¿la querés? Es una Veamos el empresa precio. textil. Veamos el precio. Bueno, listo. Veamos el precio, pero me hay que ver la economía. No sé si se va a hacer negocio con tu empresa. El que te puso más nervioso de todos, te pusiste nervioso con los piqueteros, con una trabajadora. Te pones nervioso con un empresario. Yo acá no me pongo nervioso. Justamente vos que decís representar a los Porque empresarios. Yo estaba muy nervioso, cuando veo que hay 20 millones de pobres. Y cuando veo que hay gente que avala. Con el tractorazo, porque defiende a los sectores más concentrados de poder. Eso es lo que defienden ustedes. Por eso nosotros proponemos una reducción de la jornada laboral y que se aplique a 12.000 grandes empresas. Eso podría generar puestos de trabajo. ¿Por qué no discutimos eso? ¿Por qué no discutimos lo que proponemos? ¿Por qué cortan la calle? Si no cortarían la calle, si no cortarían las vías, estaríamos discutiendo eso. Si realmente les preocupan los 20 millones de pobres, dejen que protesten los que pueden protestar, porque si no los dejan protestar... No protestan los pobres. Si no los dejan protestar cuando se produzca el estallido social, protestan los que son funcionales a la política. Dejen protestar a la gente, porque si no los dejan protestar, esos 20 millones un día van a estallar y nos van a llevar puestos a todos los que podemos comer. Me está yendo el error. Una cosa es la protesta, otra cosa es el piquete. Ustedes no quieren que proteste nadie, ustedes quieren la paz de los cementerios. No, ¿cómo que no proteste nadie? Han querido la paz de los cementerios porque cualquier protesta para ustedes es mala, porque cualquier protesta no los deja circular felizmente como ustedes quieren. No, nosotros no, los 20 millones de pobres tampoco. Quieren un país de pobres muertos en lo posible o de pobres sumisos. Lo único que quieren son pobres muertos o sumisos. Sí, dale, y después están los que viven de los pobres, que son los que le sacan una parte del plan para hacer el fondo de huelga. De los que viven con lo que quieren. Perfecto. ¿Vos defendés a los piqueteros? ¿Vos defendés a los piqueteros? Evelyn quiere hablar también. Disculpame, ¿qué dijiste recién? Porque no se te escuchó, no se entendió. No, sí, pues no me dejan hablar. Los que viven de los pobres, dijo. Sí, ¿qué dijiste? Los que viven de los pobres. ¿Quiénes viven de los pobres? Los movimientos sociales que le sacan un fondo de huelga. Me lo dijo Beliboni el otro día en un debate. Me dijo que tenían un fondo de huelga y que un porcentaje lo cobraban del plan social se lo sacaban. ¿Vos estás a favor de eso? ¿Estás a favor que los movimientos sociales agarren una parte del coso? No, me parece que ese es un discurso para tirarse en contra de los movimientos sociales. No, los movimientos sociales, de un líder que me está diciendo eso. Que cobran una miseria porque ustedes saben, ¿no? Cómo se calcula le están sacando, el potenciar trabajo. Pero le están sacando el movimiento social. 16.000 pesos. ¿Lo viste lo que hicieron? No critica a la gente que cobre el plan, critica a los dirigentes. ¿Cómo critica a la gente que cobre el plan? Como yo. Te estoy defendiendo a vos. Como yo que critico a los dirigentes piqueteros. Yo me autoorganizo con mis compañeros y hacen una colecta para entonces, a mí me parece que así es como nos tenemos que organizar los trabajadores y pelear por nuestros derechos. Un salario de emergencia. ¿Qué? Hay líderes piqueteros que se abusan de la gente que lo tiene. ¿Conoces algún dirigente social rico? Es ridículo el planteo. No, porque hay Milei pasa la gorra. Milei pasa la gorra por las empresas para que le banquen su candidatura. Eso está perfecto. Ahora que ellos se organicen y hagan un fondo, eso es delito. Ahora organizarse para No. Sacarle de manera obligatoria. Mañana Milei va al Yao Yao para encontrarse con las empresas más grandes del país. No está ahora. Lo acaba de confirmar, Pablo. Lo acaba de confirmar. Lo que no quieren es la organización de los pobres. No quieren que la gente más necesitada se organice para protestar. Quieren que estén sumisos.
quieren que se calle la boca, ellos pasan la gorra, que se organicen, como sea, que se organicen, que se den las organizaciones, que algunos lideren o que se organicen de una manera más horizontal. Está bien, que hay que ver cómo se determinan esos liderados. Ahora vas a ser sommelier de organizaciones. A vos no te van a sacar plata. Bueno, perdón, sommelier. Dejá organizar a la gente defendiendo al gobierno. Dejá organizar a la gente como puede. ¿Vos estás a favor de este gobierno? Dejá organizar no, yo estoy a favor de que la gente que no come pueda comer. Estás en la misma que estás en la misma que yo. Estás en la misma, no, eso sí, en el diagnóstico sí. De ninguna manera, porque tu claramente no conoce cómo vive la gente más pobre. Claramente no tiene idea cómo el derrame es ciencia ficción. Tengo algo para mostrar rápidamente porque con tanta prédica del movimiento antipiquetero hubo una denuncia en contra de Ramiro Marra. A ver qué pasó. Como anunciamos el día de ayer, acabamos de presentar ante el INADI, junto a mi compañera Mónica Zule, la denuncia por discriminación a Ramiro Marra y su movimiento antipiquetero. Estos sectores como Milei, que se presentan como los libertarios, la realidad es que van en contra de las libertades democráticas como el derecho a la protesta y además incitan con sus dichos y estos nuevos movimientos a la violencia y al odio. Por eso lo denunciamos ante el INADI como uno de los pasos que vamos a llevar adelante para frenar este accionar. Mónica estaba diciendo que sí, que le parecía bien la denuncia. No, sí, quizás yo lo quiero aclarar una cosa, porque es decir, por supuesto que hay que denunciar cualquier ataque sobre cualquiera que esté reclamando. Ahora, yo me parece que cargamos demasiado sobre Milei que no gobierna. Y si acá crece el odio es porque hay hambre. Y hay hambre porque el que gobierna no está resolviendo el problema. ¿Está? Entonces, el que gobierna, porque no está Milei gobernando. Y ojalá no gobierne nunca. Ojalá no gobierne nunca. Es lo único que vamos a estar de acuerdo. Gracias. Es lo que, ahora, el que no tiene con salarios por debajo de la pobreza es el empresario y el gobierno que se lo permite. El que no resuelve el problema de la inflación es el gobierno y el que decide seguir ajustándonos es el gobierno. Y los diputados del gobierno que por más que nos hagan propaganda de leyes que van a hacer, en realidad es propaganda porque acá parece no Macri, vos querés resolver la inflación en 6 meses. Hace 2 años. Poco serio. Basta, acá va a haber cada vez más odio si el gobierno no resuelve los problemas. Si el gobierno eligió que la plata que nosotros producimos, los trabajadores, pagando los impuestos, porque se quejan todos los empresarios, pero si acá alguien que paga impuestos es el trabajador, desde el IVA hasta el impuesto al cheque cuando nos echan del trabajo, todos los impuestos. Tiene un punto fuerte. Quiero que Ramiro entonces conteste a Celeste Fierro, si quiere. No lo había visto el video, no sabía que habían hecho un video. Te denunciaron en el INADI. Yo lo denuncié ante la justicia. ¿Está bien? No sé dónde vieron un acto de discriminación, yo no discrimino a nadie, no. Lamentablemente utilizan al INADI para hacer este tipo de cosas. Igual el INADI ustedes lo quieren cerrar, ¿no? Y si lo utilizan para estas cosas, para hacer política. No, pero lo quieren cerrar. Ahí está el INADI, hay que cerrarlo. Es un rejunte de runflas políticos para perseguir opositores. Eso para Twitter, pero está bien, o sea. Si no poníamos el tweet se escapaba, si no poníamos el tweet se escapaba, lo quería cerrar el... Lo pongo en Twitter, obvio que cosa. Obvio que si lo puse en un tweet. ¿Lo querías cerrar antes de que te denunciaran? Igual, ¿no? Antes o después que te denunciaron lo querés cerrar. Desde siempre, si es un rejunte de runflas políticos para repartirse los contratos, para repartirse cargos, que solamente terminan haciendo política con eso. Bueno, pausa y después sí hacemos un cierre. Puede ser 2 minutos de pausa y ya venimos. Se ha puesto muy caliente el debate, bueno, tenemos un montón de llamados, gracias a todos por vernos y por opinar, y todos quieren dar información y meterse. A Mariano lo ha llamado, te han llamado bastante, ¿no? Sí, le mando un abrazo también a las personas que llaman y mandan mensajes. Lo voy a tomar como mensajes cariñosos. Sí, bueno, aunque no lo sean mucho. Bueno, volvamos, me gustó lo que vos dijiste. Me parece que tuviste una visión optimista. Vamos a tratar de hacer un cierre cortito y quiero empezar por vos. No, como te comentaba, Pablo, me parece que no comparto, digamos, la metodología, pero sí existe una protesta y la situación social es una situación bastante sensible. Me parece que tenemos que avanzar en poder lograr la generación de empleo genuino, empleo en blanco, y el Estado tiene que estar presente justamente para acompañar este proceso. Y las pymes somos los actores preponderantes y fundamentales. Por eso me parece que las políticas, todas las políticas públicas productivas tienen que estar orientadas a fortalecer el tejido empresarial
pequeña y mediana empresa. Mónica. Mira, yo Cortito, hace varios años que escucho que las pymes tienen que ser el centro, que vamos a recuperar todo. Esta situación y este discurso lo escucho hace años. Lo real que acá lo que se aprobó es que este país no es que le va a ayudar a las pymes con los créditos y todo lo que están pidiendo ni nada. Lo que es el saqueo de las finanzas para pagarle a los bancos y de nuestra tierra para que se la lleven las multinacionales. Juan, tres cosas. Uno, Guernica, como funcionario y como piquetero, desde la toma en adelante, trabajando y militando para dar respuesta a esas vecinas y esos vecinos. Se está aplicando la ley de hábitat, se conquistó un terreno, se están por construir 850 viviendas y seguimos hoy día trabajando ahí para dar respuesta a esa demanda. Okay. Cortísimo, dale, sí. dale. Rápido. Delito es precarización, delito no es el piquete. Delito es evasión, delito no es el piquete. Por eso, frente a los piquetes, respuesta a los reclamos. Y frente a la evasión, ir a buscar a los evasores para que paguen la deuda macrista con el FMI. Marra, para el cierre, una conclusión. Conclusión, piqueteros presos, como dice el Código Penal. Evelyn, cortísimo, por favor. Respuesta, nos dicen lo mismo las familias de Guernica. Y además los pibes dejamos la vida en los laburos, que la agenda no la imponga el FMI ni la derecha. Hay que discutir cómo generar puestos de trabajo genuino, aumento de emergencia de salarios, de jubilaciones, de planes sociales y además la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días. Y último, invito a todos los pibes y pibas que me están viendo a que nos sigan a nuestras redes, la red de precarizados. Este fin de semana vamos a hacer asambleas para debatir cómo nos seguimos organizando y peleando para ir para adelante y toda nuestra solidaridad con los detenidos. Gracias. Miren, el mejor elogio que se los traspaso a ustedes, me lo acaba de dar un televidente, me dijo fue un debate muy honesto y creo que así ha sido, por todos lados, un debate muy honesto, muchas gracias. Pausa y los despido, muchísimas gracias, vamos. Hasta luego.